Efesios capítulo 5, del versículo 15 al versículo 17 es lo que vamos a leer. Nos vamos a detener en estos 3 versículos. Si usted lo encontró, diga amén. Si lo tiene en su celular, en su Biblia, lo vamos a ver aquí arriba también proyectado. Vamos a leerlo, vamos a orar y damos inicio en lo que va a respectar el mensaje de esta mañana. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, acabamos de leer tu palabra, y tu palabra, Señor, es tu palabra, no es la palabra del hombre. Tu palabra, Señor, es lo que hace el efecto en nuestro corazón, Señor, es lo que penetra en nuestro corazón y produce cambios. Ella por sí sola, Señor. Por eso en esta mañana, junto a mis hermanos, te pedimos que tu palabra pueda ser dada de una manera correcta, con sabiduría, Señor. Pero también que tú nos des sabiduría para escuchar de tu palabra. Para que tu palabra, Señor, solamente ella pueda trabajar en nuestro corazón y producir el fruto que tú deseas en cada una de nuestras vidas, Señor. Cualquiera sea nuestra situación en esta mañana, cualquiera sea, Señor, la circunstancia que atravesamos, que tu palabra sea, Señor, esa porción justa, ese alimento espiritual que hoy necesita nuestra alma para conducirnos, para enseñarnos, para aconsejarnos, para exhortarnos. Pero seas vos, Señor, obrando en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy continuaremos, nuevamente hablaremos un tema similar de lo que arrancamos en el primer domingo del año, que tiene que ver con la voluntad de Dios, que es lo que estamos viendo durante estos primeros temas acerca de lo que es el comienzo de año. Nosotros sabemos que como iglesia hemos recibido una palabra de desafío el año pasado, el último culto del año pasado, que lo compartió nuestro pastor Pablo, y que respecto a eso, la intención en este tiempo es poder indicar nuestro corazón hacia la voluntad de Dios en lo que Él quiere para nuestras vidas. Y es importante hablar esto primeramente al comenzar el año, ya que cada uno de nosotros, como solemos hacer, nos ponemos metas, objetivos, y es importante que cada cosa que nosotros vayamos teniendo en mente para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra vida, esté encuadrada en la voluntad de Dios. Y si aún metas u objetivos no están encuadrados en la voluntad de Dios, estos sermones nos van a ayudar a que podamos meterlos y poder de alguna u otra manera entender si lo que estamos pensando está en la voluntad de Dios o no está. Entonces nos va a dar la pauta que podamos cambiar de meta. Hoy hablaremos un poco más en detalle, aunque no el detalle tal vez más profundo que luego continuaremos, pero sí seguiremos hablando de la voluntad de Dios. Según algunos creyentes, y en ese estadística estoy presente, todo creyente, todo hijo de Dios desea y quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Es nuestra oración diaria, es nuestra oración que matutina o constante de que podamos andar y caminar en su voluntad. Y bueno, precisamente ya hemos hablado la semana pasada, si usted no estuvo en el culto, no lo pudo ver, está grabado en la página, en la plataforma de YouTube, ya hemos hablado de cómo renovar nuestra mente previamente para poder discernir, para poder comprobar, para poder verificar la voluntad de Dios. Y hablamos acerca de Romanos, que nos habla y nos dice que es necesario que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto, nuestra razón lógica de saber a quién me estoy presentando. Y después nos dice que no tenemos que amoldar
al mundo, a las corrientes del mundo, sino a lo que respecta la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena, la agradable y perfecta voluntad. Renovar la mente es de una manera conceptual, pero también de una manera práctica, que es vivir, en otras palabras, en contra del pensamiento de este mundo. Es vivir en contra de lo que el mundo hoy nos ofrece. Eso es vivirlo y practicarlo. Hoy hablaremos de andar sabiamente para entender su voluntad. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la sabiduría? ¿O qué nos dicen estos textos? Ya que estos textos que leímos nos hablan de algo tal vez que no estamos acostumbrados a escuchar, de la insensatez o del necio. Y para esto es importante entender un concepto que la Biblia nos enseña, que Jesús muchas veces llamó necios e insensatos a las personas religiosas, a las personas que se creían estar cerca de Él, pero Él les dijo: ustedes son necios, son insensatos. Y también la palabra de Dios nos dice que la insensatez y el sabio, hay una diferencia entre el Hijo de Dios y el que no conoce a Dios. Y a pesar de que alguien pueda ser totalmente inteligente y no tiene a Dios, la Biblia habla que esa persona es un insensato, porque el conocimiento primordial que necesita todo ser humano es conocer a Dios. Ahora, el contexto de este versículo del capítulo 5, en realidad, de la carta de Pablo a los Efesios, vamos a hablar de estos 3 versículos en particular, pero yo quisiera ilustrarles un poco más lo que habla a Efesios. Nos dice que hay varias apreciaciones y características del creyente y del no creyente, de lo que es vivir como un hijo de Dios y de lo que no es vivir como un hijo de Dios. Todo el capítulo 5 nos habla de lo que sí se debe hacer, de lo que no se debe hacer, de la práctica, de lo que tienen que hacer las personas que están en luz y de las personas que no están en luz, y de las cosas que hacen los que están en tinieblas. Es decir, también nos habla de todo aquello que un hijo de Dios debe participar y de todo aquello que el hijo de Dios no debe participar. Tal es el caso que en Efesios 5 nos habla de algo, una condición o de algo que se estaba hablando en la iglesia, que les dice que estas cosas ni siquiera se tienen que mencionar en la iglesia. Usted lo puede leer en su casa, ¿no? Pero yo estoy dándole ciertos indicios para llegar al texto que vamos a tocar. En otras palabras, lo que dice Efesios 5 es que nos muestra 2 alternativas: lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que sí debemos pensar y lo que no debemos pensar. Si pudiésemos ponerle 3 títulos a estos 17 versículos que vamos a ver, que en realidad vamos a ver 3, pero podríamos ponerle los siguientes títulos. En el versículo 2 nos dice que debemos andar en amor. En el versículo 8 nos dice que debemos andar en luz. Y en el versículo 15 nos dice que debemos andar sabiamente. Y es aquí donde vamos a hacer foco en esta mañana. Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andan. Es decir, cómo están llevando su vida, cómo están caminando su vida cristiana. Eso es lo que nos quiere decir. No como necios, sino como sabios. Para entender un poquito más, la Nueva Versión Internacional lo dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Observa cuidadosamente cómo estás caminando, cómo te estás conduciendo. Esa diligencia que nos enseña en la versión 1960 nos está orientando a ser personas que caminamos en el camino de Dios de una manera prudente. Es decir, que estamos alertados
de lo que vamos transitando, pensando y caminando. Es una alerta que se nos da a nosotros para evaluar nuestra conducta de vida. A veces pasa que el cristiano vive, porque viene a la iglesia, porque sabe que una vez conoció a Dios y continúa su vida. Y parece que su vida, si alguien la mirara de afuera, este muchacho o esta persona no va a la iglesia. Entonces, lo que nos está diciendo acá, evalúa tu vida y tu conducta de vida. Porque el cristiano debe estar de continuo cuidado de cómo está viviendo su vida. El cristiano y su vida cristiana no debe tomársela de una manera liviana, de una manera a la ligera, sino todo lo contrario, debe vivir una vida con seriedad y con vocación, con responsabilidad y compromiso en quien ha depositado su fe. ¿Y qué clase de Dios hemos depositado nuestra fe? Y conocer a ese Dios y vivir conforme a sus mandamientos y a sus preceptos. Porque de esta manera es caminar sabiamente. Y yo quisiera compartirles lo que es, tal vez, de una forma tal vez más práctica, caminar sabiamente. Una persona sabia evalúa sus errores. Y no solamente eso, sino que también los corrige. En ocasiones nos pasa que vamos a la palabra de Dios, buscamos un consejo con el pastor, con una persona madura de la fe, y esta persona nos da ciertas orientaciones o ciertas maneras de poder conducirnos, y a pesar de que entendemos el error, no cambiamos nuestra manera de vivir. Y tomamos como liviandad y a la ligera nuestros propios errores y no nos conducimos como nos enseña la palabra de Dios. Por eso, acá el consejo es: mira diligentemente cómo estás caminando. Una persona sabia evalúa sus errores y desea corregirlos, desea cambiarlos, porque está mostrando arrepentimiento, que el arrepentimiento es parte de nuestra fe. Cuando creímos en Jesús nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, al caminar en el camino de la santidad, en el camino de Dios, donde hay errores, nos debemos arrepentir, porque eso es fruto de nuestra fe. Una persona sabia busca siempre complacer a Dios, y en contraste de eso, busca también siempre no entristecer su corazón. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que aquel que quiere ser sabio, aquel que busca ser sabio, primeramente debe temerlo a Dios y saber qué es lo que entristece su corazón. Y ese proverbio también luego dice que el insensato o los necios desprecian la sabiduría. No le tienen importancia, no le dan importancia porque viven en necedad. Vivir en necedad, la Biblia nos dice que es como vivir, fíjense lo que nos da el parámetro, vivir en necedad es como vivir como si Dios no importara o como si Dios no existiera. Es vivir, es andar, no me importa lo que hago, no me importa lo que digo, no me importa si estoy haciéndole mal al hombre, no me importa si estoy haciéndole mal a Dios, yo vivo mi vida. Eso es vivir en necedad. ¿Por qué usted cree que el Salmo 141, versículo 1, dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios? Porque el necio vive pensando y creyendo que no hay Dios. Y vive conforme a las corrientes de este mundo. Y fíjese que el versículo nos dice a nosotros que debemos vivir sabiamente, no como necios. No puede ser que un creyente, un hijo de Dios, viva como una persona que no le conoce,
que no tiene en cuenta en quién ha depositado su fe. El necio dice en su corazón, no hay Dios, y vive pensando y creyendo que no hay Dios. El hombre necio vive para sí. El hombre necio no acepta la corrección. El hombre necio no acepta la enseñanza. El hombre necio se envuelve en sus propios deseos y anhelos. Se envuelve en sus propias opiniones. Su corazón se inclina hacia el mal porque el necio no puede reconocerlo a Dios. Proverbios 14:16, en una versión de la Biblia de las Américas dice, el sabio teme y se aparta del mal. Pero fíjese lo que dice del necio, pero el necio es arrogante y descuidado. Y pensando en esto recordaba una importante reprensión de Dios, no al pueblo que no le conoce, sino a su propio pueblo. Y les dice lo siguiente, porque mi pueblo es necio, Jeremías 4:22, no me conocieron, dice, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios, fíjense lo que dice el Señor de su propio pueblo, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. A pesar de que la Biblia nos enseña de una importante diferencia en lo que es una persona sabia y lo que es una persona necia o insensata, fíjense que acá el propio versículo nos dice que no debemos conducirnos de esa manera, que no debemos caminar de esa manera, sino que si seguimos avanzando un poquito más, nos dice que debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Vivir sabiamente es saber aprovechar bien el tiempo. En otras palabras, si vamos a lo profundo, a lo que quiso decir el apóstol, es que aprovechen cada oportunidad. Eso es precisamente lo que quiere decir. Y da la idea, porque Éfeso era una ciudad donde había mucho comercio y había dinero en los bolsillos de ellos, da la idea a ese vendedor que es oportuno, que sabe envolver, que sabe hablarle a la persona para que le compre acerca de su producto. Él lo que nos está diciendo es, aprovechen cada oportunidad como ese buen vendedor que donde tiene la oportunidad vende lo que quiere y lo que tiene. Yo recuerdo una jefa que tuve, excelente vendedora. Usted iba a comprar una canilla que era así, que tal vez valía 2.000 pesos, y ella le vendía una canilla que era así y que salía 30.000 pesos. Eso es la idea precisa, aprovechar la oportunidad, aprovechar el tiempo, sacar el mejor provecho, haciendo el mejor uso del tiempo, aprovecharlo bien. ¿Pero por qué hay que hacer eso, hermanos? Acá está la respuesta. Porque los días son malos. No estamos viviendo los mejores días. No estamos viviendo los mejores días en lo que respecta a este mundo. Está un poco asociado cuando hablábamos de sistema. Está hablando del mundo, de lo que nos rodea. El resultado es que los días son malos. Por eso debemos vivir cuidando nuestra conducta ante Dios. Hay una conexión con el versículo anterior, porque el insensato no sabe en los tiempos que está viviendo, porque no conoce y no reconoce a Dios. Por eso, si somos sabios, la palabra acá es aprovechar cada oportunidad del tiempo para continuar viviendo como a Dios le agrada, porque los días son malos. Y estos días malos no nos hacen vivir como a Dios le agrada.
En otras palabras nos dice que no debemos perdernos en estos días malos que estamos atravesando. Los días son malos, se refiere a la maldad de estos tiempos, a la maldad de este mundo, al pecado que habita en este mundo, al sistema de este mundo y a la corriente de este mundo. En este mundo, hermanos, los días no son buenos. No es que son más o menos. No, en este día la palabra de Dios nos dice que estos días, los que estamos atravesando, son malos. Y si nosotros queremos buscar algo bueno o algo de Dios en estos días malos, no vamos a encontrar nada. Las personas que viven sabiamente aprovechan bien el tiempo. Utilizan y usan cada oportunidad de su tiempo para honrar y glorificar a Dios. Porque cuando nosotros nos enredamos en estos días, en estos tiempos que son malos, no lo encontraremos a Dios. Debemos utilizar el tiempo para buscar ser sabios en Dios y actuar sabiamente en medio de estos días malos. En medio de la maldad de estos días malos, debemos dirigir nuestros pasos hacia el bien. Hay un versículo de la palabra que nos dice: vence el mal haciendo ¿qué? El bien. En vez de desaprovechar el tiempo con las ofertas que estos días malos nos ofrecen, debemos aprovechar estos tiempos para las cosas santas, para las cosas que le agradan y exaltan a Dios. En medio de la corriente de pensamiento que existe en estos días malos, debemos buscar pensar según el corazón de Dios. Hermanos, estos días malos representan claramente al autor y al creador de toda maldad. Hermanos, estos días malos nos pueden seducir, nos pueden atrapar, nos pueden comprar, y de esa manera nuestro tiempo en el Señor es desaprovechado. Desaprovechamos el tiempo en las cosas santas, en las cosas del Señor. Simplemente piense a modo práctico cuánto usted permanece conectado a este aparato. ¿Cuánto usted permanece conectado a un televisor? ¿Cuánto usted permanece conectado a cosas que no son relevantes? Debemos ser sabios, porque los días son malos, y estos días malos hacen de nuestro uso personal, de nuestro tiempo, que lo involucremos en estos días y no en los días, no en la manera que a Dios le agrada. Si seguimos avanzando un poquito más, el versículo 17. Un por tanto, como conectando los versículos anteriores, nos dice: no sean insensatos. Si ya entienden que los días son malos, que tienen que aprovechar el tiempo, no sean insensatos. Fíjense que vuelve a mencionar la necedad, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que ya nos dijo, que debemos vivir en un constante alerta, no vivir como necios, sí vivir como sabios, sí aprovechar el tiempo, teniendo en cuenta que los días son malos, se nos dice que debemos ser entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que debemos vivir en consecuencia de lo que ya entendimos en nuestra mente. Debemos andar y caminar en una vida sensata, en una vida prudente, en una vida consciente, en una vida discreta y responsable.
Pues de esta manera, hermanos, iglesia, si vivimos de esta manera, sí podremos entender cuál es la voluntad de Dios. Existe como quien dice, una contraposición. Y es que, vieron que yo generalmente les leo los versículos al revés para que podamos entenderlo. Y es que si no estamos entendiendo la voluntad de Dios, podríamos parafrasear el versículo, si no estamos entendiendo la voluntad de Dios, es porque estamos siendo ¿qué? Insensatos, necios. Fíjese que esa contraposición es importante para entender el texto. Por eso nos dice, que no debemos ser insensatos. Es decir, que no debemos ser imprudentes, ni inconscientes, ni irresponsables. Y fíjese esta palabra que me llamó la atención, que también nos da la idea. No debemos ser inmaduros. Hermanos, ¿qué les quiero decir con todo esto? Si nosotros vivimos y actuamos con insensatez, entonces, como consecuencia, no entenderemos la voluntad de Dios, entonces nos desviaremos de su voluntad. La semana pasada yo les hablaba de ese auto que está bien alineado y que va a dirigirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Si somos insensatos, ese auto que es conducido por nosotros nos va a hacer desviar de su voluntad. Porque nosotros tenemos que entender algo, y esto tiene que ver con la madurez e inmadurez, que nuestro crecimiento en Dios es paulatino. Uno no creció en la fe, y usted póngase la edad que usted tiene, de un día para otro. Fuimos creciendo, es paulatino, vamos madurando, nos hemos equivocado, nos estamos confundiendo tal vez, y el día de mañana aprenderemos de nuestros errores. Por eso, al entender que nuestro crecimiento es paulatino, debemos aprender a reconocer hoy si estoy madurando o si me he estancado. Eso es ser sabio, eso es querer entender la voluntad de Dios. Eso es querer comprender su palabra. ¿Estoy creciendo o me he mantenido estancado? Porque muchas veces nos quedamos en esa inmadurez, y permítanme comentarles algunos pensamientos que a modo práctico o ilustrativo puede pasar por nuestra mente, o tal vez alguna vez pasó, y yo levanto la mano porque ha pasado en mi vida. Y esto tiene que ver con nuestra madurez o inmadurez. Bueno, es que por lo menos ya inicié mi camino en el Señor. Bueno, tal vez no estoy de la mejor manera, pero estoy, llego a la iglesia, vengo. Eso no corresponde a un pensamiento sabio. Eso no corresponde a un pensamiento maduro. Es impactante, hermanos, lo que les voy a leer ahora. El Señor reprende por medio del apóstol a la iglesia de Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Es decir, comenzaron en la fe. Hubo un corazón entendido en la fe. Pero los frutos en el tiempo han demostrado una inmadurez en esa fe. Caminaban insensatamente como necios. Estaban acabando en la carne, de donde Dios había rescatado a su iglesia. Es que muchas veces nos quedamos con el pensamiento inmaduro y como que eso, bueno, acá estoy, Señor, acá estoy. Tal vez no he crecido, pero acá estoy. Nuestro deseo sabio debe ser crecer en Dios, pues de esa manera vamos a conocer su voluntad. Proverbios 12:15 dice: el necio piensa que va por buen camino. La versión contemporánea nos dice: el necio piensa
que va por buen camino. Entonces, ¿qué hace? Va, camina y nada ocurre. Jesús ilustró a un hombre insensato como aquel que edificó en la arena. Y cuando vinieron los vientos, los ríos, la lluvia, todo se derrumbó. Pero más allá del fundamento que nos enseña ese texto, Jesús dice lo siguiente: el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio, insensato, que edificó su casa. Oímos su palabra, podemos oírla constantemente y gracias a Dios y gloria a Dios que podemos escuchar su palabra, pero es nuestra tarea hacerla. Una persona sabia, hermanos, es aquella que escucha y que hace, que escucha al maestro y que hace lo que dice el maestro. Teniendo en cuenta este versículo de entender la voluntad de Dios, yo me hacía unas preguntas. ¿Será que no estoy entendiendo la voluntad de Dios porque estoy pensando y viviendo como un insensato? Es decir, no teniéndolo en cuenta a Dios, poniendo planes en mi mente que no está Dios, de una manera inmadura, imprudente e inconsciente. ¿Será, hermanos, que no estoy entendiendo la voluntad de Dios porque estoy ocupando mi tiempo, el tiempo en cosas que nada tienen que ver con Dios? Si la respuesta en su interior es sí a estas preguntas, es muy probable que hoy nosotros estemos conociendo solamente nuestra propia voluntad. Estemos haciendo y caminando en nuestra propia voluntad. Si no le estamos dedicando tiempo a Él, si no estamos siendo sabios para pedirle a Él que nos dirija en su voluntad, entonces estamos haciendo nuestra propia voluntad. Ni siquiera el viento tiene la culpa, que vamos por donde el viento nos lleve. No, estamos haciendo lo que se nos antoja. Estamos haciendo lo que nosotros queremos. Debería haber en nosotros, permítame hacer los signos matemáticos, más y menos. O deberíamos hablarle a nuestro corazón lo siguiente: que tiene que haber en nosotros un menor interés en querer hacer nuestra voluntad y un mayor interés en querer hacer su voluntad. Con el deseo no alcanza, con la práctica comienza la tarea nuestra. Debería haber en nosotros un menor interés en aprovechar el tiempo para nosotros y un mayor interés en aprovechar el tiempo para Dios. Debería haber en nosotros un menor interés en dejarme llevar por mi propia sabiduría, por mi propio conocimiento, por mi propia experiencia, y un mayor interés en dejarme llevar en la sabiduría de Dios. Si usted quiere buscar en su Biblia, Santiago 3, por favor, versículo 13. Quisiera leerles estos versículos en la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Fíjense la pregunta que hace Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Si alguien puede levantar la mano, dice el apóstol, que lo demuestre con su buena conducta. No que lo demuestre con su pensamiento, con sus palabras, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da esa sabiduría. Ahora, escuche,
porque estos versículos nos hablan de una doble sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es insensatez, de acuerdo a la palabra de Dios, la sabiduría humana. Pero si ustedes, y acá, como quien dice, podemos exponer nuestro corazón, filtrar nuestro corazón y poner en balanza lo que ocurre en nuestra vida. Pero si ustedes tienen envidias amargas, tienen rivalidades en el corazón, dejen de presumir, dice, y de faltar a la verdad. Porque esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es una sabiduría terrenal. Y fíjese las características que nos da de esta sabiduría. Puramente humana. Dios no tiene nada que ver. El cielo no tiene nada que ver porque es terrenal. Y diabólica, dice. Hermanos, ojo con llevarnos en nuestra propia opinión y pensar que nuestra voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Porque tal vez el propio enemigo se esté metiendo en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Lo dice la palabra de Dios. Es importante comprenderlo. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, versículo 17, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Fíjese las características. Y además pacífica, bondadosa, dócil, amable, llena de compasión, llena de buenos frutos. Es imparcial y sincera. En fin, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. En otras palabras, dice, si ustedes actúan sabiamente y esa sabiduría que utilizan trae paz, van a cosechar paz porque están sembrando paz. Y esa sabiduría que es buena, que es bondadosa, que es compasiva, va a traer lo mismo hacia sus vidas. Es importante crecer y madurar en sabiduría. Pues Lucas 2:40 nos dice que Jesús crecía y también crecía en sabiduría. Nosotros también necesitamos crecer en sabiduría, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque su palabra nos dice que nos da abundantemente y sin reproche. Porque, como les decía recién, y permítanme compartirles un versículo más, pensar simplemente que nosotros ya la sabemos toda, que la tenemos clara, que la sabemos de taquito. Pensar en eso, hermanos, es pensar como un necio y como un insensato y pensar como la corriente de este mundo. Pensar que nosotros sabemos todas las cosas y a Dios lo metemos porque sabemos, es pensar como piensa este mundo. Prácticamente caminar sin Dios en nuestro corazón. 1 Corintios 3:18 nos dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, en este mundo, en este sistema, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y con esto vamos cerrando. Dos observaciones y luego un versículo más. Así como escuchábamos la semana pasada que para comprobar la voluntad de Dios es necesario renovar nuestra mente, no amoldarnos a este mundo, también debemos aprender a caminar en sabiduría para poder entender su voluntad. También debemos aprender a ser sabios y pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios para poder entender su voluntad.
El tiempo que hoy vivimos amerita, hermanos, que vivamos en su voluntad y amerita que pidamos a Dios sabiduría para poder guiar nuestra vida en su voluntad. El tiempo que hoy vivimos amerita, porque son días malos, para que le podamos hoy, en esta mañana, pedirle a Dios que nos ayude a aprovechar el tiempo, a que aprovechemos el tiempo a predicar el Evangelio, porque el tiempo que tenemos es limitado. Hoy no viviremos por la eternidad acá en esta tierra. Cuando Jesús nos venga a buscar, ahí sí viviremos. Pero tenemos que aprovechar el tiempo a predicar el Evangelio, a anunciar el mensaje de salvación a aquellos perdidos, a involucrarnos en la palabra de Dios, a aprender de su palabra y a involucrarnos cada vez más, a aprovechar el tiempo en Él, para Él y por Él. Hermanos, no olvide que la voluntad de Dios en todo es buena, es perfecta y es agradable. Hermanos, es su voluntad y no mi voluntad. Es la voluntad de Él que es buena, que es perfecta y agradable, no es nuestra voluntad. Y con esto cerramos. Una oración de un apóstol. El apóstol Pablo oró por los colosenses en Colosenses 1, versículo 9. Fíjese qué hermosa oración y que podamos en esta mañana nosotros, considero, orar de la misma manera. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, bueno, está hablando algo de lo que había pasado con Epafras. No cesamos de orar por ustedes. Qué bueno, ¿no? Que alguien no deje de orar por nosotros, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso. Ahí están mis hermanos Fran, Ruth, venimos orando por ellos, por las nenas. Qué bueno, qué hermoso que es que estemos orando por alguien. Y qué bueno que es no dejar de hacerlo. Yo le pido oración por mí, hermano. Pero fíjese qué hermosa expresión, de acuerdo al mensaje de esta mañana. No dejamos de orar por ustedes y de pedirle a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y fíjese lo que dice el versículo 10 un poquito. ¿Para qué pide eso? Para que caminemos, para que andemos, justamente lo que nos enseña Efesios, para caminar, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es un sinónimo de hacer su voluntad, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, madurando en el conocimiento de Dios. Si hay una oración que no debemos dejar de hacer por mi hermano, por el pastor, es esta. Esta oración es poderosa, porque acá se encuentra el meollo prácticamente de todo lo que nos enseña la Biblia: conocerlo, madurar, crecer, comprender lo que es su voluntad, entenderla. Que esta sea una oración repetitiva para nuestro corazón también en esta mañana. Pero no nos quedemos acá. Salgamos de acá y oremos también por mis hermanos, por aquellos, por el otro, por sus pastores, para que Dios nos dé ese entendimiento espiritual, para que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, es decir, llenos para conocer toda su voluntad. La voluntad que Dios nos ha declarado, ¿no? La que está en su palabra. No la voluntad que es propia de Él, la voluntad que está en su palabra y la que Él quiere para que nosotros andemos. Amén. Cerramos los ojos un momento, por favor.
Mientras adoramos a Dios, reflexione en su interior, por favor. Estamos en tu presencia, Señor. Ayúdanos a no manejarnos con insensatez. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a buscar esa sabiduría, papá. Por favor.